Bueno, probando, 1, 2, 3, ahí está. Perfecto, pues gracias a Dios, hermanos, por la bendición de poder compartirles. Fíjate, tengo como dos personalidades, ¿no? Una es sin corbata para tocar la alabanza y otra es con corbata para predicar. Eh, Porque es un poquito incómodo por el calor, imagínense cómo se siente acá, ¿no? Pero parte de esta reverencia que esta iglesia ha tenido por años ha sido esta formalidad de poder respetar el púlpito, y por eso es que a todos los predicadores siempre se les ha pedido corbata desde que tengo memoria, ¿no? Y es bueno, es grato, y creo que es mantener esa formalidad siempre tiene que ser una característica de respeto, ¿no? Para la palabra de Dios y para nuestro Dios. Y en esta hora gracias hermano, quiero compartir contigo un tema que se llama adoración práctica. Adoración práctica. Y vamos a estar basándonos en el Salmo 95. Pero antes de entrarnos al Salmo, necesito explicarte algunas cosas para poder estudiarlo a manera más detallada y con una riqueza aún más profunda. Bueno, yo nací en esta iglesia prácticamente desde que tengo memoria, estoy aquí, y de hecho aprendí a leer casi con la Biblia, ¿no? Era parte de lo que veíamos en casa, lo que veíamos en la iglesia, lo que veíamos en la escuela dominical. Y siempre me llamaba la atención que cuando llegábamos a los salmos y a los proverbios, se supone que son libros poéticos, ¿no? Sí sabes eso, ¿no? Que es poesía lo que está en salmos y en proverbios, en Eclesiastés. Aún la literatura profética también tiene poesía. Y entonces llego a la primaria, a mis clases de español, y en mis clases de español veo que en la poesía tiene que haber una rima, ¿no? Y entonces buscas que la rima, las últimas palabras de tales letras suenen bonito y tengan las mismas palabras para que suene bien. Conocí la rima consonante, la rima sonante, y entonces llego a Salmos y digo, oye, pero pues ningún salmo tiene rima, ¿no? O digo, no se han percatado de eso cuando leen los salmos, que entre los versos no riman, ¿sí? ¿O sí lo han visto o no lo han visto? Bueno, esto no es ya gratis, porque la literatura hebrea es distinta a la nuestra. En la literatura hebrea, en la poesía hebrea, no van a rimar las palabras, van a rimar las ideas. Y esto le va a dar a ver cómo te lo explico. Tú imagínate la Biblia con tantas traducciones a tantos idiomas. Si rimaran palabras, el sentido de lo que quiere decir el Salmo ya se hubiera perdido hace un montón de años, ¿no? Pero como riman las ideas, o como lo que tiene esa relación son las ideas, entonces ese mensaje se ha logrado mantener desde los escritos originales. Entonces, ponemos la diapositiva. Entonces, la poesía aquí en Occidente, de esta parte del mundo, bueno, vemos que es hermosa porque es a través de la rima, ¿no? Riman estas palabras donde se conjugan y suena bonito, pero en la poesía oriental esta rima se va a llamar paralelismo, muy distinto. Y quiero más o menos explicarte rápido algunos paralelismos para que podamos entender con mayor profundidad el salmo que vamos a estudiar el día de hoy. En primer lugar, tenemos el paralelismo o esta rima sinónima. Esta rima sinónima, la segunda línea repite la primera, pero con palabras diferentes que tienen el mismo significado. Entonces, aquí hay un ejemplo, Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Esa es la primera línea. La segunda línea, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Está diciendo exactamente lo mismo, pero en otras palabras. Entonces, esa idea, ese paralelismo se llama sinónimo. Un día emite palabra otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. Esa es la idea del paralelismo sinónimo. Va a reforzar la idea de lo que está diciendo el verso anterior. ¿Okay? El segundo paralelismo que encontramos es el sintético. ¿Y qué es el paralelismo sintético? Bueno, la segunda línea le va a añadir alguna idea más a la primera. A diferencia del pasado donde dicen lo mismo, en esta se va a agregar algo más. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Nos habla de estar en la presencia de Dios. Y la segunda línea que le agrega
¿quién va a entrar a ese lugar santo? Primera línea, el limpio de manos y puro de corazón, y le va a agregar otra cosa, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Es decir, este paralelismo les está nutriendo más la idea. No está intentando explicarla, el sintético es el que quiere explicarte con otras palabras, pero el sinónimo, pero el sintético te va a añadir otra idea. ¿Ok? El tercer paralelismo es el paralelismo antitético. Y en este paralelismo, la segunda línea va a decir lo opuesto, va a decir lo contrario. Mi carne y mi corazón desfallecen, está hablando de que le está costando algo al salmista, ¿no? Le está pasando mal. Pero la segunda línea va a contrastar con lo opuesto. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es decir, que este paralelismo antitético te va a intentar explicártelo con el ejemplo contrario para que la idea te quede más clara. ¿Sale? Llevamos 3, vamos con el cuarto. El cuarto es el paralelismo climático. Y bueno, en este va una línea tras otra y se van complementando, van agregándole ideas hasta que llega un punto donde va a estar el clímax de lo que quiere decir esta poesía. Aquí en Habacuc vemos, aunque la higuera no florezca, le agrega otra idea, ni las vides haya fruto, le agrega otra idea, aunque falte el producto del olivo, le agrega otra idea y los labrados no den mantenimiento, le agrega otra idea y las ovejas sean quitadas de la majada, le agrega otra idea y no haya vacas en los corrales, y entonces va a llegar a ese desenlace: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sí se va entendiendo más o menos? Sí van agarrando. Lo voy a ir marcando ahorita en el Salmo, pero más o menos para que sepamos de qué estamos hablando, ¿ok? Y el último es el paralelismo ecléctico, que básicamente es una mezcla de todos los paralelismos, ¿ok? Vemos este ejemplo, por ejemplo, ¿hasta cuándo Jehová clamará? A la primera línea, la segunda, y no irás. Ahí es un paralelismo sinónimo. Después, en la segunda línea, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, es otro paralelismo sinónimo, pero entre los dos están siendo paralelismo sintético. ¿Sí lo pudieron ver? ¿Quieren que lo vuelva a explicar? Ok, el primero, el sinónimo que era, dice lo mismo pero con otras palabras, más o menos. ¿Hasta cuándo Jehová clamaré? O sea, clamo, ¿por qué? Porque no me estás oyendo. ¿Y qué dice la segunda línea? Y no vas a oír. Después el otro dice, y daré voces a ti a causa de la violencia. Y la segunda línea, y no salvarás. Pero entre las dos ideas también se están mezclando. Y entonces la segunda idea le está agregando ese elemento de salvación a la primera. ¿Sí? ¿Lo vamos viendo ya un poquito más? Obviamente esto pues hay que estudiarlo más a fondo y hay que ver más ejemplos para entenderlo. Pero quiero que te quedes con esto, porque ahora que abordemos el Salmo 95 y aprendamos más sobre este concepto de adoración, vamos a ver cómo aprender cómo funciona esta poesía hebrea nos va a dar una nueva dimensión, una nueva profundidad al acercarnos a cualquier salmo, a cualquier literatura poética de la Biblia. Y entonces ahora sí te voy a pedir que busques en tu Biblia el Salmo 95. Y como bien te dije en el título, vamos a hablar de adoración práctica. Y es bien curioso porque el concepto adoración se parece mucho al concepto amor o al concepto alabanza, en el sentido de que si le pregunto a alguien, no van a saber qué decirme. Se quedan con adoración. Sí, adoración es alabar, es cantar. Bueno, ojo, esto lo pregunté en una sesión con gente que se supone que está en el Ministerio de Alabanza y Adoración. O sea, imagínense cómo está la enseñanza en cuanto a esos conceptos en la iglesia. Y es normal, a veces no se entiende lo que es la dimensión de adoración. Una definición rápida que entendemos y que el pastor incluso ha enseñado aquí es exaltar a Dios por sus atributos. Y es correcta, pero
bueno, no, pero más bien le voy a agregar un concepto más y te voy a decir esta definición que he estado estudiando, que nutre esa definición que el pastor ha dado, y te la voy a dar para que ahora que estudiemos el Salmo, tú puedas ir viendo y puedas ir analizando de dónde es que sale. Y entonces, esta si quieres anótala, es la siguiente diapositiva, adoración. Es la correcta perspectiva de entender quién es Dios, quién soy yo, de tal manera que entiendo mi verdadera condición y entonces me humillo ante Dios. No lo voy a repetir porque lo están leyendo, pero bueno, quédense con esto ahorita, vamos a verlo más adelante, voy a ir retomando los puntos más adelante. Y entonces sí, vamos a ir entrando al Salmo 95. El Salmo 95 empieza con la invitación. Dice el versículo 1, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Vamos a poner la diapositiva con el Salmo. La que sigue. La que sigue, la que sigue. Y bueno, aquí te estoy marcando más los paralelismos para que tú los vayas ubicando. Como podemos ver en las líneas, que son paralelismos sinónimos, están complementando esa idea. La primera parte es una invitación clara, explícita e imperativa a alabar a Dios de una manera escandalosa. Ahora, cuando te digo escandaloso no me refiero a que hagamos así ruido en desorden, no me estoy refiriendo a eso. Lo que se está refiriendo es que hay que hacer ruido, que la gente sepa quién es ese Dios al que estamos adorando. Porque la alabanza, bueno, es otro tema, ¿no? Pero te adelanto te agrego este concepto de alabanza, ¿no? Tiene esa idea de hacer ruido. Porque Dios quiere que toda la gente le conozca. ¿Y le conozca a través de qué? A través de esa alabanza. Por eso es que la idea de venir y cantar y aclamar con cánticos, con alabanza, es algo que tiene que ser fuerte, algo que tiene que ser escandaloso. En el buen sentido, te repito, no en el mal sentido, ¿verdad? Cada línea es un sinónimo de la anterior y cada idea de la frase también es un sinónimo de la otra. Es decir, que está repitiendo esta misma idea de venir y clamar al Señor 4 veces. Dios siempre le ha pedido a su pueblo que le alabe con el propósito de que otros escuchen de sus maravillas. Y esto lo vemos en la siguiente parte del Salmo. Vamos al siguiente versículo. El siguiente versículo va a decir, porque Jehová es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Esta segunda idea va a decir al pueblo qué es lo que tienen que cantar, qué es lo que tienen que aclamar, cuál tiene que ser el contenido de su alabanza. Ojo, la alabanza no es sobre nosotros, la adoración no es sobre nosotros. No es sobre cómo ser felices, sobre cómo Dios me ayuda, sobre cómo Dios cubre mi necesidad, sobre cómo Dios me prospera. Ojo, no estoy diciendo que cantar una canción donde diga cómo Dios me ama y me cuida está mal, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que todo tiene que ser dirigido ¿a quién? A nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Jehová es Dios grande. Porque Jehová es Rey grande sobre todos los dioses. Porque Él es el creador. Nada más por eso. Y hasta aquí, hasta estos versículos, por lo general, cuando se dirige un servicio de adoración, se usa mucho el Salmo 95, ¿no? Para abrir un culto, ¿no? Porque son palabras muy hermosas, son palabras que invitan a la congregación. Y es cierto, es una invitación a la congregación a alabar. Pero vámonos adentrando y vamos a entrar justo al centro de este salmo. Y el siguiente punto se llama el centro del quiasmo. Y dices, bueno, ¿qué es un quiasmo?
por qué le estoy llamando así. El quiasmo no es exclusivo de la literatura hebrea. No lo mencioné con los paralelismos porque esta forma literaria pues, se aplica a todos los géneros, incluso a la poesía semítica, a la poesía hebrea. Pero es importante conocerlo porque se usa no solo en versos, sino se usa en capítulos y libros enteros. Te voy a decir la definición de quiasmo. La definición de quiasmo incluye dos ideas básicas. La primera, el balance de los elementos alrededor de un punto central, y después una idea, una segunda idea que está invertida y tiene que ver con la primera. Y sé que no me expliqué muy bien, ¿verdad? ¿Qué es un quiasmo? Pero voy a ponerles un ejemplo. Vamos a la siguiente diapositiva y te voy a poner un ejemplo de quiasmo con el libro de Levítico para que entremos en esta idea, ¿ok? Todo el libro de Levítico es un quiasmo. Es decir, los primeros capítulos, aquí abajo en la esquina si lo ven, del 1 al 7, van a estar hablando de una legislación cultural, va a hablar de sacrificios. Y también los últimos versículos del libro, del 23 al 27, van a estar hablando de temas similares, temas que se van a correlacionar. ¿Sí? Entonces, velo desde un principio y desde el final, ¿no? Y entonces del principio y del final vamos a ir avanzando. Vamos al capítulo 8, a la historia sacerdotal, después al revés, del otro lado vamos a avanzar hacia el 21 y 22, donde esas dos partes tienen esa correlación. ¿Sí? Lo vamos viendo. Y después vamos a avanzar nuevamente al capítulo 15, vamos al 15, después 17 al 20, que va a hablar sobre las leyes de la impureza y leyes morales. Y todo esto para llegar justo al centro de lo que es el libro, que es el día de la expiación, que es el momento en el que Dios quiere limpiar al pueblo de sus pecados. Ese es el centro de Levítico, por si no lo sabías, ¿no? Digo, porque es de esos libros que a veces uno lee y como que le da miedo acercarse a la Biblia, ¿no? Y decir, oye, ¿qué es esto, no? ¿Cómo se lee? Muchas leyes, muchas cosas. Bueno, hay toda una estructura. Y en este caso, el ejemplo de este quiasmo es de todo un libro. Pero el Salmo 95 también va a ser un quiasmo. Es decir, que la primera idea que leímos, del versículo 1 al 6, va a estar correlacionada con la idea final, que va a ser del 7 al 11, del 7 al 16, perdón, creo, y van a culminar en el centro, en la idea central del Salmo, que para nosotros va a ser el versículo 6, y si lo podemos poner en pantalla, por favor, dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. La palabra adoración literalmente significa humillarse. Los judíos de la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento acostumbraban ponerse de rodillas en el templo y con su boca besar el suelo. Muy similar a como lo hacen hoy los musulmanes, por eso ya no lo hacen de la misma manera. Pero esto era un acto de adoración, porque era un acto donde esa persona estaba reconociendo su bajeza ante un Dios todopoderoso, ante un Dios santo. Por lo general, esta costumbre de arrodillarse, de humillarse, se hacía ante reyes, ante gente superior, pero bueno, en nuestra historia occidental, desde la Revolución Francesa, pues eso ya se radicó, ¿no? Ya no hay reyes, ahora gobierna el pueblo, ¿no? Y por eso a veces no entendemos lo que significa esta palabra, ¿no? Porque no lo vivimos. Para la gente de hace siglos, esto era algo normal, humillarse, arrodillarse y reconocer a ese rey, reconocer a una deidad. Hoy en día nuestra cultura se ha vuelto más cínica en cuanto a quién es superior. De hecho, ¿por qué me voy a arrodillar ante alguien, no? Y te pregunto, ¿a poco te arrodillarías en señal de humillación ante tu nueva presidenta? ¿Verdad que no te arrodillarías? No, porque ella es la que me tiene que servir. Y claro, eso es la democracia, ¿no? Y así es la forma de gobierno. Pero en la Biblia no es la forma de gobierno que impera. En la Biblia hay un Dios ante el cual el pueblo se tiene que humillar. Algo maravilloso de la Biblia y del control de la providencia divina es justo cómo esta poesía va a explicar mejor este quiasmo, este concepto.
Y por eso la última parte del Salmo es tan importante para poder entender todo esto que es adoración, porque déjame te digo algo, hasta este punto del Salmo estoy seguro que no hemos entendido la magnitud de lo que Dios está pidiendo. Entonces vamos a avanzar al tercer punto, y el tercer punto va a ser justo el opuesto. Va a haber un paralelismo antitético de lo que fue la primera parte, que va a estar correlacionado con los primeros versículos, justo para que entendamos el centro del Salmo, que es la adoración. ¿Ok? Si vamos viendo hasta acá, si vamos entendiendo cómo va estructurado el Salmo. Bien. Entonces, bueno, aquí lo tienen en pantalla. Bueno, ya lo pasaron, ahorita se va a regresar, ¿ok? Pero vamos a ver este paralelismo antitético entre los primeros versos del 1 al 5 y los versos del 7 al 11. Perdón, puse capítulos, tiene que decir versos. No. Y bueno, el versículo 7 va a decir, porque Él es Dios nuestro, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y aquí vamos a empezar, vamos a la siguiente, Caro, por favor. Y aquí va a empezar con un paralelismo sintético. Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su mano. Es decir, que a la primera idea le va a agregar un detalle más. Esta idea nos está diciendo por qué tenemos que adorar. Porque Él es Dios. Nosotros somos ovejas. ¿Te acuerdas que te di la definición de adoración, no? La correcta perspectiva, ¿quién es Dios? ¿Quién soy yo? Él es un ser divino. Él es un ser fuera de las leyes naturales. Él es un ser con un poder inimaginable, capaz de crear vida, capaz de crear cosas magníficas y tenerlas bajo su control. Él es nuestro Dios. El Salmo está poniendo a Dios en esa posición en la que ningún ser va a estar. ¿Y cuál es el contraste? Nosotros somos pueblo, somos ovejas, incapaces de valernos por nosotros mismos, necesitados de un pastor que nos alimente, que nos cuide, expuestos a peligros y sin capacidad de defendernos. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? Esa es la correcta perspectiva. Y déjame te digo algo, hermano, que mientras tú vas conociendo a Dios todos los días, te vas a ir dando cuenta que esa diferencia no se va a hacer más chiquita. Esa diferencia se va a hacer ¿qué? Más grande. Y aquí te digo lo maravilloso de esto, que cuando tú ves esa diferencia tan grande, empiezas a entender esa dimensión del amor de Dios, de cómo ese ser superior no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló a lo sumo y mostró ese amor. Claro, pero si yo estoy aquí al nivel de Dios, pues esa dimensión de ese amor no la alcanzo a ver. Vamos a avanzar a los siguientes versículos. El salmista está consciente que el pueblo de Israel tiende a perder esta diferencia. Y entonces, por eso es que la segunda parte del Salmo, este ejemplo, este paralelismo antitético, va a dar un ejemplo muy particular y muy específico de lo que no es adoración. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Y bueno, toda esta siguiente parte va a ser un paralelismo climático, donde va a ir agregando ideas, y va a acabar en ese clímax de lo que es el Salmo, ¿ok? Pero vamos a analizar porque sí aquí hay un tema histórico al que tenemos que ir. Y este tema histórico lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 17 y en Números capítulo 20, porque son dos eventos a los que el salmista está haciendo referencia, que a su vez estos dos eventos es el mismo ejemplo. La única diferencia es lo que hizo Moisés. Y mira, no te voy a leer no vamos a leer toda la historia porque pues, hay tiempo, me están contando el tiempo y no quiero que me suene la campana.
Pero sí te voy a narrar rápido el contexto para que tú entiendas de qué está hablando este salmo, ¿ok? Israel acababa de ver el milagro del Mar Rojo, es decir, Dios los había liberado con mano poderosa y fuerte de Egipto, había dividido los mares, el pueblo había cruzado en seco y cuando el faraón quiso pasar con su ejército, el agua cae sobre ellos. ¿Vieron las obras de Dios? Por supuesto que las vieron, ¿verdad? Después de este acontecimiento, Dios los lleva hasta un lugar que se llama Mara. Me estoy yendo en una secuencia histórica, cronológica, ¿ok? Los lleva hacia Mara y en Mara dice que el agua estaba amarga. Y entonces cortan un árbol por orden de Dios, avientan el árbol a Mara, estas aguas de Mara, y el agua se endulza y el pueblo puede beber agua dulce. ¿Vieron el poder de Dios? ¿Dios proveyó para su necesidad? Sí, lo proveyó. Después de Mara, va a decir el pasaje, o bueno, continúa la historia, y dice que llegan a un lugar que se llama Refidim, donde Dios, un lugar que no tenía agua, y en lugar de recordar cómo Dios les había, perdón, me estoy confundiendo. Perdón, llegan a Refidim, que es un lugar donde hay 2 estanques, y entonces cada tribu tiene un estanque para su pueblo, para su gente, para su familia, y pueden tomar agua. Y después de esto vemos en la narración, en Éxodo 16, que Dios les da el maná y les da codornices para comer. Entonces fíjense cómo desde que salen de Egipto hasta este punto Dios ha cubierto todas sus necesidades. Pero entonces llegamos al capítulo 17 y el pueblo empieza a quejarse. ¿Y de qué creen que se queja el pueblo? De que no tenían agua. Ahora, claro, el agua es una necesidad básica, pero ellos ya habían visto que anteriormente, que Dios había cubierto su necesidad de manera milagrosa. Pero de un instante al otro parece que el pueblo se estaba olvidando de todo lo bueno que había sido Dios con ellos. Y entonces dice el texto que el pueblo empieza a quejarse y a murmurar contra Moisés y a decir, ay, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, ¿no? ¿Para qué nos liberó, no? O sea, imagínate en qué punto estaba el pueblo, que toda esa obra poderosa que hizo Dios para liberarlos, le estaba menospreciando. O sea, Dios ya los había sacado con mano fuerte y ellos, eso no importa, yo quiero irme a Egipto porque ahí tenía agua, ahí tenía comida. O sea, qué poca vergüenza, ¿no? El pueblo empieza a quejarse negando la realidad de lo que habían experimentado al ser librados y ser alimentados y ser provisto por la mano poderosa de Dios. También habían negado la realidad de la esclavitud, porque, o sea, estamos mejor en Egipto. No estaban mejor en Egipto. ¿En qué momento perdieron el piso? ¿En qué momento se olvidaron de las bondades de Dios? Y mira, hermano, así se ve cuando alguien pierde la perspectiva correcta de quién es Dios y quién es Él. Dejas de ver las bondades de Dios. Te empiezas a quejar. Empiezas a provocar, a crear conflicto, empiezas a ser negativo. Y ojo, estamos hablando de adoración. El Salmo nos está diciendo cómo se tiene que ver la adoración y cómo no se tiene que ver la adoración. Son 2 caras de la misma moneda. ¿Y por qué te quiero decir esto? Porque mira, tú puedes venir, tú puedes cantar, tú puedes levantar tus manos, tú puedes decirle a la gente cuán grande es Dios, pero por dentro estás quejándote. Y es que Dios no me da a mi esposa, ¿no? Y es que Dios no me da dinero, y es que se me enfermaron mis hijos, y es que todo lo hacen mal en la iglesia, y es que están pide y esto. ¿Cómo puedes cantar y cómo puedes estarte quejando al mismo tiempo y decir que estás adorando a Dios? No es adoración. Por otro lado, puedes ser la persona más moral, más correcta, que aparente todo está bien, pero
a nadie le dices las maravillas de Dios. Tienes la oportunidad de que la gente escuche el mensaje de Dios a través de tu vida y guardas silencio. Y no anuncias esas grandes maravillas, ese Dios fuerte que te salvó, ese Dios fuerte que te libró de la muerte, a ese Dios grande que te dio vida eterna. ¿Cómo puedes decir que eres un adorador? En la última parte del Salmo habla de consecuencias. Esa misma gente fue la que meses más tarde adoró a un becerro de oro y siguió quejándose y quejándose, porque nunca entendieron lo que era la verdadera adoración. Esa generación no conoció a Dios a pesar de haber visto sus milagros, y esta generación fue la que no entró en la tierra prometida. Jesús va a explicar este ejemplo con las palabras que le va a decir a la mujer samaritana. En Juan capítulo 4, 22 al 24, Jesús dice: ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y la hora ha llegado en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así el Padre quiere que sean los que le adoran. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y este es todo un pasaje y es toda otra predicación que no me voy a adentrar en eso por el tiempo, pero sí hay algunas preguntas que salen, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Se puede adorar algo que no conozco? ¿Está diciendo acaso que solo los judíos son salvos? Nada de esto, ¿no? Hay algunas verdades que te voy a enumerar. La primera es que no puedes adorar verdaderamente a aquello que no conoces. Número 2, la salvación está enfrente de la mujer, varón, judío, es lo que se está refiriendo. La salvación viene de los judíos porque Jesús era ese varón que estaba enfrente de ella. Ella tenía la salvación enfrente. Número 3, la única forma verdadera de conocer al Padre es en espíritu y en verdad. 4, no se necesita de un lugar físico para adorar a Dios, porque Dios es espíritu. Antes sí, antes había un templo, hoy ya no hay un templo. Número 5, Jesús es la verdad y solo en Él podemos verdaderamente adorar a Dios. Por lo tanto, un verdadero adorador es un verdadero creyente que entiende la perspectiva correcta de quién es Dios y quién es Él, y no puede hacer otra cosa más que humillarse delante de Dios todos los días de su vida en espíritu y en verdad. Y esto se va a reflejar con lo que nos muestra el Salmo 95. Las dos caras de esa moneda. ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo se ve esa adoración práctica? Bueno, versículos 1 al 5, clamando, cantando, exaltando, compartiendo, que la gente conozca de qué, ¿de quién? De Cristo, de ese Dios grande. Si tú estudias el concepto de alabanza en todos los salmos, en toda la Biblia, te vas a dar cuenta que la alabanza no es para cantar aquí. La alabanza es para que los de afuera conozcan ¿qué? La grandeza de Dios. La alabanza tiene ese factor evangelístico. Yo ya sé quién es Dios, por eso le canto y por eso le adoro. Ellos no saben quién es Dios. Por eso hay que hacer ese escándalo, por eso hay que hacer ese ruido para que ellos vean y conozcan. Y ojo, no estoy diciendo que vayamos y salgamos cantando así en las calles. O sea, no estoy diciendo eso. Porque el Salmo, si bien está bajo ese contexto de adoración, pero lo que te quiero decir es que cuando tú predicas el Evangelio, cuando tú declaras quién es ese Cristo hermoso, que te salvó, que te rescató, estás clamando con júbilo a esa roca de tu salvación. Estás adorando y estás haciendo aquello para lo que Dios te mandó. Ese es cómo se ve esa primera cara de ese adorador. ¿Y cómo se ve el otro extremo? En quién eres en la intimidad.
¿Qué tipo de persona eres? ¿Una persona que se queja? ¿Una persona amargada? ¿Una persona que todo le parece mal? ¿Una persona que no escucha? ¿Una persona que ve la bondad de Dios y quiere más? Que ya demanda a Dios, soy tu consentido, a mí tienes que ponerme aquí a tu diestra, ¿no? No, hermano. Cuando entiendes esa diferencia de quién es Dios, tú te humillas. Cuando entiendes la grandeza de Dios y entiendes que tú eres una ovejita, tú agradeces. Tú reconoces ese amor y vives conforme a ese amor. Por eso es que una persona que se queja, una persona negativa, una persona que es indiferente, pues, por más que cante, por más que adore, por más que levante las manos, pues no está adorando. No se está humillando delante de Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que verdaderamente Jesús es el centro de su corazón. Y entonces yo te quiero hacer la siguiente pregunta. Vamos a la última, por favor, Chris. ¿Qué tipo de adorador eres tú? Un adorador que solo es la primera parte, que es decir, en su vida personal, en su carácter, pues realmente no refleja a Cristo, es decir, un adorador hipócrita, un adorador que se autoengaña. Por otro lado, eres esa persona correcta, esa persona buena, esa persona aparentemente moral, pero que decide callar, es decir, un adorador moralista o legalista. O eres ese adorador que está en ese balance correcto, que entiende que tiene que proclamar a Cristo y que entiende ese cambio, esa transformación que Cristo está haciendo en su vida y entonces puede adorar al Padre en espíritu y en verdad, es decir, un verdadero adorador. Y te dejo con esta pregunta, hermano, ¿qué tipo de adorador eres tú? Vamos a orar. Amado Padre, amado Dios, has sido bueno con nosotros, mi Dios, has sido grande, Padre, nos has salvado de la muerte y del pecado, mi Dios. Y esa salvación, mi Dios, es para proclamarla, no es para guardarla, Señor, no es para eh, encerrarla dentro de cuatro paredes, mi Dios, es para que el mundo conozca quién eres, para que el mundo vea tu grandeza, Padre. Señor, permítenos adorarte de esa forma, pero también, mi Dios, entender tu grandeza, entender tus atributos, mi Dios, entender que tú no eres como nosotros, Señor. Entender nuestra condición y poder ser transformados por medio de Jesucristo, poder permanecer en esa vid y poder reflejarlo en nuestro día a día. Y de esa manera también adorarte, mi Dios, en la intimidad, en lo personal. Y poder entender que todo esto es parte de esto que tú quieres, Señor, esta adoración, esta humillación, Padre Santo. No estás buscando que sea una forma física, no estás buscando que sea en un lugar físico, mi Dios, porque todo esto es espiritual. Tú eres espíritu y por eso tú quieres que te adoremos en espíritu, mi Dios. Señor, te ruego por los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Padre, para que tú trabajes, Señor. Tú hables a cada vida, Padre, y si hay algo que corregir, si hemos estado adorándote mal, Padre, tú puedas hacer tu obra y podamos corregir el rumbo, mi Dios. Y entonces adorarte como solo tú quieres que te adoremos, en espíritu y en verdad. Señor, bendito y alabado seas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendice.